Las diversas formas de oligarquía, sus características. En cuanto a las formas de oligarquía, una es la que hace depender las magistraturas de rentas tan altas que los pobres, aun siendo mayoría, no participan de ellas, pero el que las adquiere puede participar del gobierno. Otra se da cuando las magistraturas dependen de rentas elevadas y ellos mismos eligen a los que deben ocupar los cargos vacantes. Si hace la elección entre todos ellos, este parece ser un régimen más bien aristocrático, y si la hacen entre algunos determinados, oligárquico. Otra forma de oligarquía es cuando el hijo sucede al padre. La cuarta cuando ocurre lo que ahora se dijo y manda no la ley sino los magistrados. También esta, entre las oligarquías, se corresponde a la tiranía entre las monarquías y a la última forma de democracia de la que hemos hablado entre las democracias. A la oligarquía de tal clase la llaman dinastía. Todas estas son, pues, las formas de oligarquía y de democracia. Pero no debe olvidarse que en muchos lugares ocurre que el régimen establecido, según las leyes, no es democrático. Sin embargo, debido a la costumbre y a la formación, se gobierna democráticamente, e igualmente, pero al revés, en otros casos el régimen legal es más bien democrático, pero por la formación y por las costumbres se lleva más bien como una oligarquía. Esto sucede especialmente después de los cambios de régimen, pues no se pasa de uno a otro inmediatamente, sino que se contentan al principio con pequeñas ventajas recíprocas, de modo que las leyes siguen siendo las preexistentes, pero mandan los que logran el cambio de régimen. Otros criterios justifican las diferentes democracias y oligarquías. Que hay todas estas formas de democracia y de oligarquía resulta evidente precisamente por lo dicho, pues necesariamente a todas las partes mencionadas del pueblo participan del gobierno, o unas sí y otras no. Cuando los campesinos y los que poseen una propiedad moderada tienen la soberanía del régimen, gobiernan de acuerdo con las leyes, pues al tener que vivir de su trabajo, no pueden disponer de tiempo libre, de modo que, poniendo al frente la ley, convocan solo las asambleas necesarias. Los demás ciudadanos pueden participar en el gobierno cuando adquieren la renta fijada por las leyes. Por eso, a todos los que han adquirido les es posible participar. El que de una manera absoluta no sea posible a todos participar en el gobierno es un rasgo oligárquico, pero la posibilidad de disponer de tiempo libre no se da por no tener recursos. Así pues, esta es una forma de democracia por estas causas. Una segunda forma se basa en la distinción siguiente. Es posible a todos los de linaje intachable participar en el gobierno. Sin embargo, solo participan los que pueden disponer de tiempo libre. Por eso, en una democracia de tal clase gobiernan las leyes, porque no hay suficientes recursos. Una tercera forma es aquella en que todos cuantos son libres pueden participar en el gobierno, pero no participan por la causa antes dicha, de modo que necesariamente también en ella gobierna la ley. Una cuarta forma de democracia es la que cronológicamente ha surgido la última en las ciudades. Por haberse hecho las ciudades mucho mayores de lo que fueron en un principio, y por disponer de abundancia de recursos, todos participan en el gobierno a causa de la superioridad numérica de la multitud, y todos toman parte en él y gobiernan por la posibilidad de disponer de tiempo libre, incluso los pobres, al recibir un salario. Y una multitud de esta clase es la que sobre todo dispone de tiempo libre, pues el cuidado de sus intereses privados no les estorba en absoluto,
mientras que para los ricos es un obstáculo hasta el punto muchas veces de no tomar parte en la asamblea ni en la administración de la justicia. Por eso la multitud de los pobres es el elemento soberano del régimen y no las leyes. Tantas y tales son las formas de democracia que estas causas producen necesariamente. En cuanto a las formas de oligarquía, la primera es aquella en que la mayoría tienen propiedad, pero relativamente pequeña y no demasiada. Dan al propietario el derecho de participar en el gobierno, y al ser grande el número de los que participan en el gobierno, necesariamente la soberanía recae no en los hombres, sino en la ley, pues cuanto más se alejan de la monarquía y no tienen tanta fortuna que puedan disponer de tiempo libre sin preocupaciones, ni tan poca como para ser alimentados a expensas de la ciudad, es necesario pensar que es la ley la que les gobierna, y no ellos mismos. Si los que tienen la propiedad son menos que los de antes, pero la propiedad es mayor, surge la segunda forma de oligarquía, pues al tener más poder se creen con derecho a prevalecer, y por eso ellos mismos eligen entre los demás a los que van a entrar en el gobierno. Pero no siendo aún tan fuertes como para gobernar sin ley, promulgan la ley en este sentido. Si se estira más la situación, por ser menos los propietarios que tienen mayores fortunas, surge el tercer estadio de la oligarquía, en el que tienen en sus manos las magistraturas, según una ley que ordena que de los que mueran sean sucesores sus hijos. Y cuando llevan esta situación aún mucho más lejos, por sus propiedades y numerosas amistades, una dinastía semejante está cerca de la monarquía, y ejercen la soberanía los hombres y no la ley. Esta es la cuarta forma de oligarquía, que corresponde a la última forma de la democracia. Las diversas formas de aristocracia. Además de la democracia y la oligarquía, hay aún otros dos regímenes, uno de los cuales todos lo reconocen y se ha citado como una de las cuatro formas de gobierno. Se habla de cuatro formas: monarquía, oligarquía, democracia y, en cuarto lugar, la llamada aristocracia. Una quinta forma es a la que se le aplica el nombre común a todas ellas, pues se llama república, pero por no darse con frecuencia, pasa inadvertida a los que intentan enumerar las formas de los regímenes y se ocupan solo de cuatro, como Platón en la República. Está bien llamar aristocracia al régimen que hemos descrito en los primeros libros, pues el régimen formado por los ciudadanos absolutamente mejores en virtud y no buenos en relación a un supuesto determinado, es el único que puede llamarse con justicia aristocracia, pues en él solo la misma persona es en términos absolutos a la vez hombre bueno y buen ciudadano, mientras que en los demás regímenes los ciudadanos son buenos respecto a su propio régimen. Sin embargo, hay algunos regímenes que presentan diferencias con los oligárquicos. Se le llama aristocracia y con la llamada república. En ellos, las magistraturas se eligen no solo por la riqueza, sino también por la virtud. Tal régimen difiere de los dos mencionados y se llama aristocrático, pues incluso en los regímenes que no se cuidan públicamente de la virtud, hay sin embargo quienes son estimados y tenidos por hombres de bien. Así pues, donde el régimen tiene en cuenta la riqueza, la virtud y el pueblo, como en Cartago, ese sistema es aristocrático. Y también lo es en aquellas ciudades en las que, como en la de los lacedemonios, atiende solo a dos de esos factores, a la virtud y al pueblo. Y es una mezcla de esos dos, de la democracia y de la virtud. Por consiguiente, estas son, además de la primera, que es el régimen mejor, las otras dos formas de aristocracia. Y en tercer lugar, cuántas de la llamada república se inclinan más bien hacia la oligarquía.